revelado, el increíble regalo de $4,000 que transformó la cena tras la cirugía de mi nuera. La casa de doña Carmen estaba llena de ansiedad. Los periódicos arrugados y las facturas sin pagar se acumulaban en la mesa, como si fueran un recordatorio constante del peso que llevaba sobre sus hombros. La lucha diaria de trabajar en 2 empleos no solo le agotaba el cuerpo, sino que también desgastaba su espíritu. Pero la esperanza seguía viva gracias a su familia. Era domingo, el día de la cena, la tradición sagrada donde cada miembro traje su contribución. Hoy, esa cena significaba más que alimento, significaba vida, amor y unidad. Los niños corrían por la casa, riendo y dibujando en hojas de papel, sin saber la gravedad de la situación que envolvía a su madre, Valeria, enferma tras una complicada cirugía. Doña Carmen, con manos arrugadas pero fuertes, estaba en la cocina, preparando su famosa sopa de tortilla. El aroma de chile y maíz llenaba la casa, creando una atmósfera cálida y acogedora, capaz de ahogar el miedo que acechaba. Esa sopa era un símbolo de su amor indestructible, un bálsamo para el alma. Mientras la familia se sentaba a la mesa, el ambiente se tornaba ligero, y por un momento, las preocupaciones se desvanecían. Pero la inquietud palpitaba en cada rincón, como un eco distante. Justo cuando la conversación empezaba a fluir, el sonido del teléfono rompió el silencio. Carmen lo tomó con manos temblorosas. Al otro lado de la línea estaba un viejo amigo, alguien que la conocía bien y sabía de su sufrimiento. Con una voz firme, le contó que había decidido donarles $4,000. La noticia cayó como un trueno, inundando la sala de una mezcla de alegría y confusión. Todos comenzaron a hablar a la vez. Algunos querían usar el dinero para aliviar la carga económica, otros, sin embargo, veían en el regalo una oportunidad para que Valeria continuara su educación y luchara contra la adversidad que había enfrentado. Las voces se elevaron, los corazones latían con fuerza mientras se debatían entre el alivio inmediato y el sueño a largo plazo. «Valeria, ¿qué opinas?», le pregunta uno de los niños, su voz infantil buscando respuestas en medio del caos. Entonces, con lágrimas en los ojos, Valeria, aún débil pero determinada, pidió la palabra. La familia la miró, expectante. «Este dinero puede ser la clave para que mi hijo tenga un futuro mejor», dijo, su voz resonando en la sala como un canto de esperanza. En ese momento, todos sintieron el peso de las decisiones que estaban a punto de tomar. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la discusión continuaba, la tensión se sentía como un hilo tenso a punto de romperse. Las emociones se entrelazaban, cada miembro de la familia planteando sus deseos y esperanzas. Pero, justo en ese silencio reflexivo, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Carmen, un mensaje que la paralizó. La incertidumbre flotaba en el aire, como una sombra que amenazaba con oscurecer el momento de unidad que habían encontrado. La cena había cambiado para siempre. ¿Qué significaba ahora esa nueva noticia? Carmen sintió como el corazón le latía con fuerza mientras miraba la pantalla del teléfono. Con manos temblorosas, abrió el mensaje, temiendo lo que pudiera leer. «Urgente, Valeria necesita más tratamientos. El costo ha aumentado considerablemente. ¿Podrán cubrirlo?». Las palabras brillaban en su mente como neón, iluminando un camino lleno de incertidumbre y angustia. La risa de los niños en la mesa se desvaneció como un eco lejano. Las voces de sus seres queridos se convirtieron en un murmullo distante mientras el peso de la noticia se cernía sobre ella. Había estado preparando esa cena como un acto de amor, como un refugio de calidez, y ahora un nuevo desafío caía sobre sus hombros. «¿Qué haré?», pensó, sintiendo una mezcla de desesperación y responsabilidad. Valeria la miró, sorprendida por el cambio en la expresión de su madre. «¿Qué pasa, mami?». «Estábamos tan felices», dijo, su voz inocente y temerosa. La ansiedad creció en el pecho de Carmen, no quería romper la burbuja de felicidad que habían creado tan cuidadosamente. Fue entonces cuando decidió que, a pesar de todo, necesitaban hablar de esto juntos. «Familia, necesitamos reunirnos de nuevo», anunció Carmen, tratando de mantener la voz firme mientras la preocupación amenazaba con quebrar su entonación.
Los rostros de los niños mostraron confusión, pero los adultos, sabiendo ya de la gravedad, se sintieron más tensos aún. El dinero no será suficiente, continuó, sufriendo cada sílaba mientras cada uno de ellos absorbía la dura verdad. Una opaca nube de silencio envolvió la mesa, y la atmósfera cargada de risa se transformó en un caldo de ansias contenidas. Valeria fue la primera en romper el silencio, su voz temblando ligeramente. ¿Qué significa esto? ¿Es por mi tratamiento? Y con cada palabra, más lágrimas empezaron a mojar sus mejillas. Sus hermanos, siempre protectores, se acercaron a ella, intentando envolverla en su abrazo, mientras la pequeña familia trataba de hallar respuestas en la expresión de amor. Podemos buscar alternativas, podemos hacer un esfuerzo, sugirió una de las primas, su voz apenas un susurro. Carmen sabía que esa no era la solución que necesitaban. Esto era más que dinero, era la vida de Valeria en juego. Si tan solo pudiera encontrar una forma de ganar más, se oyó murmurar a sí misma. La mirada de todos, compasiva y solidaria, la alentaba, pero la realidad no se podía cambiar con buenas intenciones. Mientras el miedo se movía por el aire, doña Carmen sintió una chispa de determinación. No importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Somos familia, afirmó con una convicción renovada, y eso resonó en los corazones de todos. Las lágrimas se convirtieron en sonrisas a medida que recordaban que su unión era su mayor fortaleza. Pero, ¿sería suficiente? Nadie quería resolver el dilema de inmediato. Cada uno comenzó a mirar al suelo, buscando respuestas en el vacío, preguntándose si ese regalo monetario que habían recibido era realmente una bendición o una carga enmascarada. El reloj marcaba una hora que parecía eterna, y mientras la tensión crecía, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Carmen. Los ojos de todos se dirigieron automáticamente hacia ella, preguntándose qué más podría alterar el frágil equilibrio que habían intentado reconstruir. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía el contenido del nuevo mensaje. No era uno más, era del grupo de apoyo de Valeria. Querida familia, gracias a nuestras colectas y contribuciones, hemos logrado recaudar 4.000 para ayudar con los costos de los tratamientos. El aire se atomizó, cargado de sorpresas y esperanzas. La confusión inicial en sus rostros rápidamente se transformó en incredulidad. ¿En serio? ¿$4.000? Exclamó una de sus primas, con los ojos iluminados por la alegría. Pero Carmen, casi sin poder respirar, pasó la mirada de su familia a la pantalla, analizando cada palabra. A su mente llegaba un torrente de emociones. Esto podría ser la solución, la chispa de esperanza que habían estado buscando. Pero, ¿cómo gestionarían esa ayuda? ¿Realmente estaban preparados para aceptar una ayuda así? Valeria, aún con lágrimas en sus mejillas, se acercó a su madre y le preguntó, «Mami, ¿qué significa eso? ¿Podré estar mejor?» El leve hilo de voz de su hija retumbó en su cola de pensamientos, como si firmara la realidad de lo que significaba ese dinero. ¿Sería suficiente? Carmen se sentía dividida, por un lado, la emoción de la posibilidad de atención médica y, por otro, el temor de que los intereses de esa comunidad implicaran compromisos inesperados. Mientras la familia empezaba a hablar entre sí, un nuevo dilema tomó forma. ¿Debemos aceptar esa ayuda? ¿Qué pasará si se convierten en un peso? ¿Quizás esperaban algo a cambio? Carmen se sintió como si intentara equilibrar un plato giratorio, con la mente agitada y el corazón latiendo desbocado. Las voces se mezclaban, algunos gritando que era una bendición, mientras que otros proseguían con precauciones. Voy a hablar con ellos, determinó Carmen, haciendo un esfuerzo por mantener su voz centrada. Necesitaba entender los verdaderos términos de esa ayuda. Consciente de que el tiempo apremiaba y sin dejar que sus sentimientos dieran vuelta a sus ideas, se puso de pie. Voy a ver cómo podemos usar este dinero, con la seguridad de que será lo mejor para Valeria. Las miradas de apoyo eran cálidas, pero no sustitutivas de su certeza sobre lo que estaba por venir. Se sentó de nuevo para buscar detalles en su teléfono. Sus dedos, aunque tambaleándose, respondían con agilidad, mientras su corazón luchaba por mantener la calma. Un mensaje rápido y directo les dio los números de contacto del grupo de apoyo. De repente, todo lo que había en el aire se sintió como un precipicio. ¿Y si no todo resultaba como esperaba? Todo dependía de las decisiones que se tomarían en los próximos días. Carmen se levantó, con la intención de hacer la llamada. La risa y la alegría que rodeaban la cena, en una fracción de segundo, se sintió distorsionada. Su familia se unió en círculo,
apoyando su decisión y enviándole fuerza. Mientras Carmen sostenía el teléfono, con el corazón asomando entre la ansiedad y la esperanza, las palabras de Valeria y los lazos familiares inundaban su mente. «Estamos contigo, mami. Hagas lo que hagas, estaré aquí», murmuró Valeria, trazando una sonrisa que destelló sobre el dolor, pero antes de que pudiera completar la llamada, recibió un último mensaje tras otro, y su corazón se aceleró al leer: «Conseguimos más fondos, pero necesitamos hablar de algo importante. Es vital que estén dispuestos a comprometerse». Las palabras hacían eco de un nuevo desafío, uno que podría cambiarlo todo. Carmen selló su mirada en su familia, donde la incertidumbre se convertía en resistencia, pero sabía que el camino apenas comenzaba. ¿Qué les depararía la conversación a continuación? Carmen respiró hondo, sintiendo que cada inhalación traía consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. La tensión en su pecho parecía hacerse más pesada a medida que sus dedos temblorosos atravesaban la pantalla del teléfono. Mientras esperaba conectarse con el grupo de apoyo, la cocina a su alrededor se convirtió en un eco de murmullos, cada conversación vibraba con un deseo colectivo de que todo saliera bien. «¿Qué vas a decirles, mami?», preguntó Valeria, tratando de asomarse al mundo de los adultos, sus ojos llenos de curiosidad. La dulzura de su voz contrastaba con la seriedad del momento y Carmen sintió un vuelco en su corazón. «Voy a preguntar cómo va a funcionar todo, ¿qué esperan de nosotros?». Carmen se sintió un poco más fuerte al decirlo. Pero, dentro de ella, aún había un mar de dudas. Al final del día, aceptar esa ayuda significaba que su familia podía estar endeudada de alguna manera, y eso asustaba. Aún así, sentía que no podían dejar escapar esta oportunidad. Al instante, su llamado fue recibido. Una voz amable resonó al otro lado de la línea. «Hola, Carmen, gracias por comunicarte con nosotros. Mi nombre es Sofía y estoy aquí para ayudarte». Su tono era cálido, como un abrazo reconfortante. Pero la frase siguiente heló la sangre de Carmen. «Antes que nada, queremos asegurarnos de que comprendas la naturaleza de nuestra ayuda». Sofía explicó cuidadosamente que los fondos no solo eran una donación. Había un compromiso detrás: colaborar con campañas de concientización y apoyo a futuras familias que estuvieran en situaciones similares. El propósito era construir una comunidad, unirse para superar las adversidades juntos. Sin embargo, la idea de involucrarse en algo más grande planteaba una nueva serie de preguntas. ¿Quería realmente Carmen comprometerse a dar un paso más allá en este desafío? Carmen escuchaba, sintiendo cómo la determinación de ayudar a Valeria chocaba con su temor al compromiso. ¿Es esto lo que Valeria necesita?, se preguntó. Sin darse cuenta, su mirada se había desviado hacia su hija, cuya sonrisa fresca emergía entre la confusión del momento. Valeria parecía radiante, como si las palabras de Sofía fueran un hilo que conectaba su mundo con algo mucho más grande. Luego, Carmen tomó aire y decidió arriesgarse. «Quiero ayudar. Pero, tengo que entender en qué nos estamos metiendo y qué implicaciones podría tener esto para nuestra familia». Sofía sonrió, agradecida por la disposición, y comenzaron a delinear los aspectos de la colaboración. Tras una conversación profunda, Carmen colgó el teléfono, aún llena de dudas, pero también de un nuevo sentido de propósito. «¿Qué tal fue?», preguntó Valeria, sus ojos brillando con una curiosidad sincera. «Es un comienzo, un compromiso que significa trabajar juntos, no solo para nosotras sino para muchos más», respondió Carmen, sintiendo que su voz tomaba fuerza. Las conversaciones en la mesa habían cambiado. Aquella cena, que una vez estuvo impregnada de temor, ahora se había llenado de ánimos. Las risas y palabras de aliento iban y venían, y el ambiente vibraba como si cada miembro de la familia hubiera decidido ser parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando la noche hizo su paso y la luz del día se desvanecía, una nueva inquietud comenzó a crecer en el corazón de Carmen. Había una promesa a cumplir, y eso la llevó a pensar en lo que vendría. Recordaba las palabras de Sofía: compromiso. La palabra resonaba cada vez más fuerte. ¿Era su familia realmente capaz de manejar las expectativas y la responsabilidad que eso conllevaba? Mientras su mente trataba de acomodar todo, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje que hacía eco de la urgencia de lo que habían decidido aceptar. «Hay más que hablar, necesitamos que sean parte del próximo evento comunitario. Es clave para seguir construyendo». Carmen se quedó en silencio, sopesando la magnitud de aquello. ¿Qué pasará si todos los ojos están puestos en nosotros? ¿Estamos listos para esto?, pensó. La noche seguía su curso, pero el futuro parecía acechante, como un amigo desconocido al que todos temen.
Un nuevo reto surgía, y era evidente que el camino no sería fácil. La ansiedad de lo que estaba por descubrir les daba un matiz profundo a las miradas que se cruzaban en la mesa. Carmen encontró tranquilos los ojos de Valeria, quien parecía más fuerte que nunca. «Estamos juntas en esto», mami le dijo, y con esas palabras, Carmen se sintió más decidida que nunca, pero la incertidumbre aún persistía. ¿Lograrían enfrentar lo que venía? ¿Qué otros sacrificios tendrían que hacer en el camino? La noche graciosamente se oscurecía, mientras el destino de su familia comenzó a entrelazarse con un futuro incierto. Carmen se despertó esa mañana con la sensación de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida. La luz dorada del sol filtrándose por la ventana le daba una esperanza casi tangible. Recordó el compromiso que había asumido la noche anterior, no solo ayudar a Valeria, sino también involucrarse en una causa que podría transformar sus vidas. Sin embargo, el peso de esa decisión la oprimía ligeramente. Mientras preparaba el desayuno, la risa contagiosa de Valeria resonaba en la casa. Su pequeña hija había encontrado una forma de aligerar el ambiente, jugando con los colores de sus crayones y haciendo figuras en la mesa. Carmen no pudo evitar sonreír. Esa chispa en sus ojos era una de las razones por las que había decidido dar un paso hacia adelante. ¿Cuál es tu dibujo favorito hoy?, le preguntó Carmen mientras servía un vaso de jugo. Es un pez que nada entre pastelitos, y quiero que sea nuestro almuerzo del día, dijo Valeria, riendo a carcajadas. Carmen se dio cuenta de que la creatividad de su hija era un recordatorio constante de la magia que existía incluso en pequeños momentos. Ese día se preparaban para asistir a la reunión del grupo comunitario. Carmen sintió mariposas en el estómago a medida que se acercaba la hora. Las imágenes de las familias en situaciones similares a la suya la inquietaban. Pero en su corazón, sabía que debía ir. No solo por mí, sino por todas las Valerias que existen, pensaba. Al llegar al lugar indicado, un centro comunitario vibrante, pudo sentir la energía en el aire. Familias conversaban, compartían, reían. Carmen tomó la mano de Valeria, sintiendo la seguridad que su hija le brindaba. Mientras entraban al salón, fueron recibidas por Sofía, quien sonreía y parecía ser el centro de aquel torbellino de emociones. «Qué bueno verlas. Estoy tan emocionada por lo que estamos a punto de lograr juntas», dijo Sofía, con una convicción que resonaba profundamente en Carmen. La reunión comenzó, y a medida que las palabras fluían, Carmen se sintió más inspirada. Historias de superación, de lucha y comunidad se entrelazaban, formando un lazo invisible pero fuerte entre todos los presentes. Hombres y mujeres compartieron sus experiencias, y cada relato era una resonancia interna con el corazón de Carmen. No estaba sola, juntos eran más que individuos, eran un colectivo en busca de un cambio. Sin embargo, lo que siguió hizo que su corazón se acelerara. Sofía anunció que había habido una donación inesperada de $4,000 destinada a apoyar a las familias afectadas por la situación médica de sus seres queridos. Un silencio reverente llenó el salón, seguido por murmullos de sorpresa y gratitud. «Esta es una oportunidad para cubrir gastos médicos, terapias y todo lo que necesitamos», explicó Sofía. Carmen sintió que el aire se volvía denso de emoción. Las manos se levantaron en señal de apoyo y agradecimiento. Pero en el fondo de su pecho, la preocupación volvía a acomodarse. ¿Y si necesitamos devolverlo? ¿Qué sucede si no cumplimos con el compromiso? El eco de sus dudas resonaba, aunque la alegría de los demás eclipsaba sus miedos. Las miradas de determinación en el rostro de aquellos que la rodeaban empezaron a calar en su corazón. Carmen sintió que algo increíble estaba sucediendo, era más grande de lo que ella podría haber imaginado. Cuando Valeria, ajena a las inseguridades de su madre, saltó de alegría al escuchar que esa ayuda podía significar semanas de tratamiento sin preocupaciones, Carmen se dio cuenta. Esta ayuda no era solo dinero, era un hilo de esperanza, un símbolo de unidad. Con cada gesto de apoyo de la comunidad, las paredes de su mundo se derrumbaban un poco más. Tal vez, solo tal vez, podamos hacerlo juntos, pensó Carmen. Mientras las lágrimas surcaban su rostro emocionado, Sofía comenzó a compartir cómo se utilizaría el dinero. Necesitamos hacer mucho más para que esto funcione. Pero no será fácil, debemos comprometernos todos. La frase pendía en el aire, cargada de una nueva responsabilidad. Carmen sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Ya no se trataba solo de Valeria y ella. Se trataba de vivir un legado, de dejar su huella. Pero, ¿y si el compromiso con la comunidad la llevaba a un lugar que no estaba lista para conocer? La incertidumbre la empujaba hacia adelante,
y la decisión final aún estaba por tomar. Estaba lista para enfrentar el sacrificio por partida doble, tanto por su familia como por la comunidad que ahora comenzaba a sentir como suya. El eco de sus pensamientos se convirtió en un susurro casi audible, una promesa que aún estaba esperando cumplir. Pero era de esperar que una decisión afecte no solo a su futuro, sino al de otros también, así que, mientras avanzaba hacia lo desconocido, todo lo que podía hacer era sostener la mano de Valeria y enfrentar lo que el horizonte les traería. Carmen regresó a casa con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de pertenencia y compromiso la envolvía, pero a la misma vez, las dudas seguían acechando en su mente. ¿Qué significaría realmente el compromiso que estaba a punto de asumir? Esa noche, mientras Valeria se acomodaba en la cama, Carmen la observó de cerca. Cada gesto tierno, cada respiración tranquila le recordaba por qué todo esto valía la pena. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se sentó en la sala, escuchando el silencio de la casa. Todo parecía tan simple y a la vez tan complejo. Sin embargo, los ecos de las historias compartidas en la reunión resonaban en su mente. Sentía ese impulso, la necesidad de actuar, de no solo esperar a que las cosas mejoraran, sino de ser parte del cambio. A la mañana siguiente, Carmen decidió que no podía dejar que las dudas la dominasen. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir lo que se le ocurría. Notas sobre lo que había escuchado, ideas de actividades que podrían ayudar a recaudar fondos, y una lista de cosas que la comunidad necesitaba. Con cada palabra, la chispa de su determinación crecía. Mientras tanto, Valeria entró en la cocina, aún con los ojos medio cerrados y el cabello revuelto. «Mami, ¿qué haces?», preguntó con una voz de sueño. «Solo pensando en algunas cosas para ayudar a los que están pasando por lo mismo que nosotros», respondió Carmen, sintiendo que ese instante necesitaba convertirse en parte de la historia que estaban a punto de escribir juntas. Al escuchar esas palabras, los ojos de Valeria brillaron. «¿Puedo ayudarte? Puedo dibujar carteles para que la gente sepa que estamos ayudando». Carmen sintió que el peso de sus miedos disminuía. Esa conexión, ese deseo de trabajar juntas por algo más grande, la llenaba de esperanza. Los siguientes días fueron un torbellino de actividades. Carmen y Valeria diseñaron carteles coloridos, plasmaron ideas para caminatas solidarias y se unieron a grupos en redes sociales para promover la causa. Cada día, la comunidad se unía más, compartían sus talentos y habilidades. Huertos comunitarios fueron ideados, talleres de manualidades, y hasta una rifa con donaciones locales para recaudar más dinero. Sin embargo, en medio de la euforia, Carmen sentía una sombra acechando. Algunos días, la presión de cumplir con todas esas promesas era abrumadora. Se preguntaba en silencio si realmente podrían hacer una diferencia. Un día, mientras estaban organizando materiales en el centro comunitario, Sofía se acercó. «Carmen, he notado que a veces te ves preocupada. Recuerda, esto no es solo sobre dinero. Se trata de apoyarnos los unos a los otros. Cada esfuerzo cuenta, cada momento de amor que compartimos. Eso es lo que realmente importa». Las palabras de Sofía penetraron en su corazón. Carmen sonrió, sintiendo que su carga se aligeraba un poco. «Tienes razón, Sofía. Para nosotros, esto siempre ha sido más que conseguir fondos, se trata de construir algo juntos». Esa noche, mientras envidiamente organizaban los últimos carteles, el sonido de su risa llenó la casa. Valeria, emocionada, decía: «¿Sabes, mami? Vamos a ser como superhéroes. Todos juntos ayudando a los demás». Carmen sintió que ese era el verdadero poder que habían encontrado, la unión de las personas. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a fluir, un mensaje inesperado llegó al teléfono de Carmen. Era de un antiguo amigo, Carlos, quien nunca antes había estado involucrado en estas actividades. «Carmen, he visto lo que están haciendo. Quiero hablar contigo. Hay algo importante que necesitas saber sobre los fondos». El corazón de Carmen se detuvo un instante. ¿Qué podría ser tan importante? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la incertidumbre volvía a invadirla. ¿Estaría ligada a las dudas que había sentido desde el principio? Sin querer, el mundo del que estaban tan orgullosas podría estar a punto de cambiar de nuevo de una forma que nunca hubieran imaginado. Con Valeria aún dormida en el fondo, y el teléfono vibrando en su mano, Carmen sintió que la verdad estaba a punto de revelarse. Mientras la intriga se apoderaba de cada rincón de su mente, se preguntaba: ¿están preparadas para enfrentar lo que el destino les tenía reservado?
Carmen observó la pantalla del teléfono, temblando ligeramente. Las palabras de Carlos la asaltaron como un eco inquietante. ¿Qué información podría tener que alterar todo lo que habían construido hasta ahora? Su corazón latía con fuerza, la curiosidad la empujaba a responder, pero el miedo a lo desconocido la ataba en un momento de incertidumbre. Finalmente, tomó aire. La determinación que había sentido días atrás volvió a florecer en su interior. Con dedos temblorosos, escribió: Carlos, ¿qué es lo que necesitas decirme? Estoy disponible ahora. Pulsó enviar, y en el silencio de la sala, sintió como el tiempo se detuvo. Pasaron solo unos minutos, pero le parecieron horas. Valeria, aún sumida en sus sueños, emitía suaves susurros que llenaban el ambiente con una calidez familiar. Esa simplicidad contrastaba con la tormenta que se avecinaba en su vida. El teléfono vibró de nuevo. Podemos vernos en el café de la esquina en media hora. Es sobre los fondos de la rifa. Lo que has estado haciendo es maravilloso, pero hay cosas que debes saber. Carmen cerró los ojos por un momento, procesó la información. ¿Qué cosas? La emoción le brotó del estómago, como una ola que subía sin previo aviso. Y si realmente había algo que comprometería su trabajo, su esfuerzo, eso era lo último que deseaba. Pero al mismo tiempo, le convencía que cada paso que daban era crucial. Mientras se preparaba, cada prenda que se ponía le recordaba el compromiso que asumía con su comunidad. Se miró en el espejo, notando el brillo de sus ojos reflejando tanto temor como esperanza. Llegó al café y lo encontró a Carlos sentado en una mesa del fondo. Su expresión era seria, aunque no se veía malicioso, más bien parecía preocupado. Al acercarse, Carmen sintió la energía densa del lugar. Un giro en su estómago le indicó que las palabras que Carlos compartiera podrían cambiar el rumbo de las cosas. Hola, Carmen, dijo Carlos, inclinándose un poco hacia adelante, como si quisiera que nadie escuchara. Gracias por venir. Me alegra ver todo lo que has logrado. La comunidad realmente se ha unido. Gracias, Carlos. Pero, ¿qué es lo que tienes que decirme?, interrumpió Carmen, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. Bueno, he estado investigando un poco sobre los fondos que se están recolectando. Me preocupan ciertas irregularidades con la manera en que se están manejando. He escuchado rumores. Su voz se desvaneció, dejando un aire de tensión en el café. ¿Rumores? ¿Qué tipo de rumores? Carmen sintió su pulso acelerar. Carlos tomó un sorbo de café, como si se preparara para aquello. Dicen que las donaciones han sido manipuladas. Que algunos de los fondos no son lo que parecen. Hay gente interesada en beneficiar su agenda personal a expensas de la comunidad. La chocante revelación hizo que el mundo alrededor de Carmen se tambaleara. Las imágenes de los carteles, de Valeria creando, de los sueños que habían compartido se desdibujaron ante la posibilidad de traición. No. No podía ser. Todo lo que habían hecho cada minuto de sus vidas, cada momento de esfuerzo, no podía quedar en manos de la maldad. Eso no puede ser cierto, murmuró, tratando de racionalizar. Este es un proyecto para ayudar, no para aprovecharse. Carlos cerró los ojos momentáneamente, como si dudara en compartir más. Carmen, la verdad es que tienes que ser cautelosa. Conozco a algunos de los involucrados, y no todos tienen buenas intenciones. Si quieres salvaguardar todo lo que has construido, necesitas actuar rápido. Carmen sintió que la presión aumentaba en su pecho, y la confusión comenzaba a oscurecer su visión. ¿Qué haría ahora? Nuevos retos estaban emergiendo de las sombras, y cada decisión parecía más crucial que la anterior. Gracias por decírmelo, dijo finalmente, tratando de mantener la calma. Debo hablar con Sofía y los demás. Justo cuando comenzó a retirarse, Carlos la llamó. Carmen, ten cuidado. Hay más de lo que piensas. Mientras salía del café, Carmen sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Podía confiar en las personas que estaban a su alrededor? Y lo más importante, ¿podrían superar este nuevo obstáculo sin dejarse llevar por las dudas y el miedo? Al abrir la puerta, una ráfaga de aire fresco la golpeó en la cara. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de ella ni de Valeria. Se trataba de toda la comunidad. Tendría que actuar, y pronto. Con la determinación renaciendo en su pecho, sabía que tenía que prepararse para la batalla que se avecinaba, porque lo que estaba en juego implicaba mucho más que solo la rifa, y en su mente, una nueva pregunta emergió. ¿Estaban listas, todos juntos,
Para enfrentar la verdad que podría desgarrar los lazos de la confianza, el futuro que habían creado pugnaba por su existencia, y Carmen tenía que encontrar la voz para protegerlo. Carmen caminó por la calle con el corazón un nudo. La conversación con Carlos resonaba en su mente como un eco persistente. Las palabras manipuladas y agenda personal se repetían en su oído, mientras sus pasos la guiaban hacia su casa. Cada vez que pensaba en lo que había podido ser un proyecto de amor, el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué tipo de personas se aprovecharían de la vulnerabilidad de su comunidad? Al llegar, encontró a Valeria todavía dormida en el sofá. Sus suaves respiraciones eran un recordatorio de la razón por la que Carmen luchaba con tanta fuerza. Se acercó y le acarició la cabeza. La dulzura de la niña le trajo un poco de calma, pero la pregunta seguía burbujeando en su interior. ¿Cómo puedo protegerte, mi vida?, murmuró. Aunque su hija no podía responder, Carmen sentía que tenía que hacerlo por ella y por todos los que dependían de su esfuerzo. Tenía que actuar rápido antes de que esos rumores arruinaran todo lo que habían logrado. Decidió que lo primero sería hablar con Sofía. Era el corazón del grupo, una mujer con una habilidad natural para unir personas. Propulsada por una nueva determinación, Carmen se encaminó a casa de su amiga. El cielo empezaba a teñirse de púrpura, y con cada paso, su ansiedad se transformaba en una chispa de adrenalina. Mientras más se acercaba, más claridad sentía. No podía esperar. Cuando llegó, tocó la puerta con firmeza. Sofía abrió con una sonrisa, pero su expresión cambió al instante al ver la seriedad en el rostro de Carmen. ¿Qué sucede? Te ves pálida. Necesito hablar contigo. Es urgente, dijo Carmen, adentrándose rápidamente en el hogar. Sofía la siguió, su preocupación tangible. Allí, en la calidez de la sala, Carmen compartió lo que había oído de Carlos. Las palabras fluyeron rápidamente, su voz temblorosa entre sollozos y convicción. Sofía escuchaba atentamente, sus ojos ampliándose con cada revelación. Eso es devastador, finalmente dijo Sofía, su voz llena de inquietud. Nunca imaginé que alguien podría hacer algo así. Debemos reunir al grupo esta noche. No podemos quedarnos de brazos cruzados, afirmó Carmen, sintiendo el fuego en su interior intensificarse. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Sofía asintió con firmeza. Vamos a necesitar pruebas. No podemos acusar sin fundamento, pero si lo que dice Carlos es cierto, ya estamos en peligro, interrumpió Carmen. Debemos advertirles antes de que sea demasiado tarde. La idea de recaudar fondos, de visibilizar su causa, podía convertirse en un arma a doble filo si caía en las manos equivocadas. Sofía se dio cuenta de que seguramente no estaban solas. Las sombras de la traición podían cernirse sobre muchas más personas en su comunidad. Carmen tomó una respiración profunda y miró a su amiga detenidamente. Necesitamos más manos y más ojos. Solo juntos podemos confrontar esto. El riesgo es demasiado grande. Mientras hacían una lista de los involucrados, la determinación de Carmen crecía. Había algo en el aire, una energía palpable que les decía que estaban en el camino correcto. ¿Listas?, preguntó Sofía, su mirada fija en Carmen. La respuesta llegó de inmediato. Ambas se levantaron, una decisión nadando en el aire, una voluntad de proteger a su comunidad. Al salir, el cielo se oscureció, y la noche parecía engullirlas. Pero la oscuridad no traía solo miedo, también trajo consigo una promesa de combate. El corazón de Carmen latía con fuerza, y sin embargo, sentía que esa rabia podía transformarse en su mayor fuerza. No podían dejar que lo bueno que habían construido se desmoronara. Tenían que hacer algo, y pronto. Justo cuando empezaron a caminar hacia el lugar donde reunirían a su grupo, un grito resonó a lo lejos, seguido de un sonido ensordecedor. Ambas se detuvieron en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, sus ojos ampliándose con temor. La incertidumbre y el terror se apoderaron de Carmen. Algo maligno se movía en la penumbra y para cuando volvieran a mirar hacia adelante, sabían que estarían frente a lo que los rodeaba, su comunidad, su lucha, y la verdad que podrían descubrir demasiado tarde. Y así, en la fría noche, en medio de la confusión, un nuevo cuestionamiento apareció en la mente de Carmen. ¿Están realmente listas para la guerra que estaban a punto de emprender? Carmen y Sofía se miraron, la adrenalina fluyendo por sus venas. El grito, una súplica desesperada, resonó nuevamente en la noche, como un eco de advertencia. Sin pensarlo dos veces,
Ambas corrieron hacia el origen del ruido, guiadas por una mezcla de pánico y la necesidad de ayudar. Las luces de un par de faroles apenas iluminaban la calle, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Notaron a un grupo reunido a unos metros más adelante, cuerpos moviéndose frenéticos y abrazándose. Carmen sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Algo grave estaba ocurriendo. Al llegar, se encontraron con una mujer en el suelo, rodeada de rostros angustiados. Carmen no conocía a la mujer, pero su piel pálida y su gesto de dolor la hicieron sentir aún más inquieta. ¿Qué ha pasado?, preguntó, tratando de hacerse escuchar entre la multitud. Itzel se cayó, parece que se lastimó el tobillo, respondió una voz conocida. Era Luisa, otra madre del grupo, quien estaba al borde de las lágrimas. No podemos moverla. Está muy asustada. Carmen se agachó junto a Itzel, quien estaba intentando contener las lágrimas. Está bien, cariño. Vamos a ayudarte, le dijo con dulzura, tratando de infundirle un poco de esperanza. Sofía, llama a una ambulancia. Yo me quedaré aquí con ella. Ya voy. Sofía corrió a buscar su teléfono, dejando a Carmen sola con la angustia de Itzel. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras esperaba, Itzel deslizó su mano hacia la de Carmen. No quiero que me pase nada malo, Carmen. Tengo miedo, murmuró la niña. Carmen sintió que su corazón se estrujaba. No te preocupes, estamos aquí contigo. Te prometo que todo estará bien. Esa promesa, aunque sincera, era más para calmarse a sí misma que a Itzel. En su interior, el miedo empezaba a apoderarse de ella. Se dio cuenta de que ese deseo de proteger no solo venía de su amor por Itzel, sino de un anhelo más profundo de cuidar a todas las mujeres y niños de su comunidad. En ese momento, entendió que su lucha era más amplia de lo que inicialmente había imaginado. Finalmente, Sofía regresó. La ambulancia está en camino. Debemos tratar de hacerla sentir cómoda, dijo mientras se agachaba al lado de Carmen. Juntas, comenzaron a hablar con Itzel sobre cosas sencillas, anhelos y sueños, poco a poco apartando el miedo, enfocándose en lo que de verdad importaba en ese momento. El tiempo parecía pasar más rápido cuando, con un susurro angustiado, Itzel preguntó, ¿y qué pasa con la reunión de esta noche? Carmen se hizo un espacio en su corazón para la pregunta. La reunión puede esperar, respondió, dándole un ligero apretón de mano. Lo más importante ahora es que estés bien. Pero mientras decía esas palabras, la voz de Carlos resonaba en su cabeza. La amenaza seguía latente, como un monstruo dormido. Finalmente, el sonido de sirenas rompió la tensión. La ambulancia llegó, y los paramédicos comenzaron a evaluar la situación. Carmen observó cómo se llevaban a Itzel. El nudo en su estómago no desaparecía. La lucha por su comunidad no solo se trataba de la reunión que debían tener, sino de un desafío más grande, un enfrentamiento con un enemigo que podría no ser tan obvio. Vamos, murmuró Sofía, viendo el rostro preocupado de Carmen, tenemos trabajo que hacer. Mientras subían a la camioneta de Sofía, la urgencia de hablar con el resto del grupo ardía en sus corazones. El cambio que empezaba a gestarse en su comunidad podía ir más allá de aquel dolor momentáneo. Pero cuando giraron la esquina, un giro inesperado las llevó a otro lugar. El sonido de un golpe resonó en su camino, y el aire se cargó de un nuevo sentido de peligro. Carmen, con el corazón en la mano, se preguntó si realmente estaban listas para enfrentar lo que estaba por venir. La revolución comenzó en la sala de estar de doña Carmen. Allí, entre aromas familiares y risas que solían llenar el aire, se fraguó una transformación. La decisión de involucrarse en el compromiso con la comunidad no solo había unido a la familia de Valeria, sino que también despertó un sentido de propósito. Carmen y Sofía, armadas con determinación y un plan bien estructurado, se prepararon para enfrentar la tormenta que se acercaba. El día del evento comunitario llegó. Todo el barrio rebosaba de actividad. Familias se reunieron para compartir historias, música y comida, un puente que unía a cada asistente con la esperanza de un futuro mejor. Carmen, con una mezcla de nervios y emoción, miró a su alrededor y vio la verdadera fuerza de la comunidad. Cada risa, cada abrazo, cada palabra de ánimo, le recordaron que el amor puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Mientras la jornada avanzaba, el espíritu de Itzel, quien se había recuperado rápidamente tras el accidente, fue una inspiración palpable. Su felicidad irradió por todo el lugar. Al ver a la niña pintando sonrisas en cada cara, Carmen sintió que sus miedos se desvanecían. El evento fue un éxito rotundo, se recaudaron más fondos de lo que se habían imaginado, y lo más importante,
El poder de la unión dejó un legado imborrable en todos los corazones presentes. Sin embargo, el eco de las palabras de Carlos, sobre la manipulación de fondos, seguía resonando en la mente de Carmen. Mientras la gente celebraba, ella y Sofía se dedicaron a hablar con miembros de la comunidad para asegurar que selecciones transparencia en cada paso el día de hoy. La conversación tuvo un tinte sereno de confianza. Es nuestro deber proteger lo que hemos construido, resonó en las voces de todos. A medida que la noche caía, el evento fue salpicado de anécdotas, risas y un sentido elevado de comunidad. Fue el momento propicio para abordar los rumores. Durante un descanso, Carmen tomó la palabra. Amigos, hoy celebramos unidos, pero debemos recordar que eso viene con responsabilidad. Los rumores de manipulación no son solo palabras, son una advertencia. Vamos a ser cautelosos con nuestro esfuerzo. Murmullos de acuerdo y apoyo llenaron el lugar, había una fuerza renovable en el aire. Carmen se dio cuenta de que había dado un paso más allá de su papel como madre. Había evolucionado hacia ser un baluarte de su comunidad, y eso le daba un nuevo sentido de identidad y propósito, colocando la protección de su familia y vecinos como su prioridad. La noche concluyó con una promesa de vigilancia. Las familias se comprometieron a seguir colaborando y supervisando los fondos. La comunidad se erguía fuerte como un roble, dispuesta a enfrentar cualquier adversidad que pudiera surgir. Esa noche, mientras Carmen miraba a Valeria dormir, sintió que había logrado algo muy significativo. Su hogar se había convertido en un lugar de refugio, y su familia era una red de apoyo. Sí, las adversidades seguían ahí, pero ahora tenían las herramientas y el vínculo para superarlas juntos. Al amanecer, Carmen sabía que había comenzado un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y unidad. Esa es la gran lección. Cuando nos unimos por el amor y la determinación, podemos enfrentar cualquier batalla. La vida no siempre es fácil, pero es en la comunidad, en la familia y en el compromiso donde encontramos la verdadera fortaleza. Ahora, querido amigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo, para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que tanto nos ha tocado el corazón. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Cada acción tuya es fundamental para crear una comunidad más fuerte.